¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a una nueva clase de biología con el profe Crichu. En esta oportunidad vamos a hablar de la comunicación celular, es decir, de la forma mediante la cual las células pueden comunicarse. Para esto tenemos que tener en cuenta que las células son seres vivos y como todo ser vivo, tiene la capacidad de poder relacionarse con el entorno o el medio que lo rodea, ¿sí? Entonces habíamos definido a la función de relación o irritabilidad a la capacidad que tenía un ser vivo de poder captar un estímulo, procesar la información que ese estímulo le está trayendo y por lo tanto ahora dar una respuesta. Bien, como ya hemos visto, todos los seres vivos captamos estímulos, elaboramos la información que nos traen y respondemos a él gracias a que cumplimos o seguimos, ¿sí?, un circuito que denominamos circuito o modelo de estímulo, procesamiento, respuesta. En el caso particular de las células, siempre vamos a tener una célula emisora, que es aquella célula que produce el estímulo. Esto quiere decir que es aquella célula que da origen a todo este circuito de la comunicación. Y vamos a tener una célula blanco o célula receptora, que sea aquella célula que puede captar a ese estímulo. Entonces, ¿qué tipo de estímulo puede captar una célula? Bueno, puede captar estímulos físicos, puede captar estímulos químicos o puede captar estímulos biológicos, ¿sí?, como cualquier otro ser vivo. Ya hemos visto que todos los seres vivos podemos captar estímulos físicos, químicos y biológicos. Pero dependía de qué tipo de ser vivo sea para poder nombrar los ejemplos que es capaz de captar, ¿sí?, ese ser vivo. Entonces, en el caso concreto de la célula, ¿sí?, las células van a poder captar estímulos físicos, como por ejemplo la presión o la temperatura, van a poder captar estímulos químicos, como por ejemplo las hormonas, ya sean proteicas o lipídicas, pueden captar sustancias tóxicas producidas por otros seres vivos, como por ejemplo las toxinas, pueden captar anticuerpos, en el caso de las células del sistema inmunitario, o sustancias en general, como pueden ser, por ejemplo, el cloruro de sodio, que es la sal de mesa, los detergentes, la urea o las variaciones de la concentración de protones, que es lo que denominamos pH. O también podemos captar determinados estímulos biológicos, como ser a otras células, o pueden captar a bacterias, a hongos, parásitos o virus que pueden causar determinadas enfermedades. Todos estos estímulos, por supuesto, van a ser reconocidos por esa célula receptora, que la vamos a denominar célula blanco o célula diana. ¿Por qué se va a denominar de esta manera? Porque es la célula justamente a quien va dirigido ese estímulo que está emitiendo esta célula emisora. Y algo importante a tener en cuenta es que para que esa célula receptora pueda captar a ese estímulo, tiene que tener un receptor específico que sea capaz de poder reconocer al estímulo. Por supuesto, una vez que la célula captó el estímulo, ahora lo que va a hacer es elaborar esa información y dar una respuesta. Ahora bien, nosotros dijimos que una célula emisora es aquella que va a emitir un determinado estímulo dirigido contra una célula receptora, célula blanco o célula diana, y entonces se va a establecer una comunicación entre estas dos células. Entonces, dependiendo de
la distancia que existe entre la célula emisora y la célula receptora, dependiendo de la naturaleza del estímulo, ¿sí?, que está viajando desde la célula emisora hacia la célula receptora, y dependiendo de la forma en la que viaja ese estímulo desde la célula emisora hacia la célula receptora, vamos a encontrar diferentes tipos de comunicación celular. Entonces vamos a encontrar a la comunicación endocrina, vamos a encontrar a la comunicación autócrina, vamos a encontrar a la comunicación de contacto, vamos a encontrar a la comunicación parácrina. Dentro de la comunicación parácrina tenemos un tipo específico de contacto que es la sinapsis, y también vamos a encontrar la comunicación neurocrina. Así que vamos a ver detalladamente cada una de ellas. Vamos a comenzar por la comunicación autócrina. Este tipo de comunicación se caracteriza porque la célula emite una sustancia química y tiene receptores que son capaces de reconocer a esa propia sustancia que libera, ¿sí? Por eso justamente se conoce como auto, que significa propio. Entonces es una comunicación propia. La célula produce su propio estímulo y reconoce a ese estímulo esa propia célula. Seguimos con la comunicación de contacto. En la comunicación de contacto yo voy a tener que tener dos células muy cerquitas una de la otra, y esas dos células que están muy cerquitas una de la otra tienen que tener la capacidad de poder contactarse, ¿sí? Entonces vamos a tener, por ejemplo, la comunicación de contacto en la cual la membrana plasmática de una célula toma contacto con la membrana plasmática de otra célula, y entre ambas membranas plasmáticas entonces se forma un único canal que permite comunicar el citoplasma de una célula con el citoplasma de otra célula. Entonces eso es una comunicación de contacto que ya vamos a ver cuando veamos sistema nervioso, que se llama comunicación de contacto gap o comunicación de contacto nexo. Y por otro lado tenemos, como este caso, dos células que están en contacto una con la otra, pero a través de un receptor que puede tener, ¿sí?, sobre la membrana plasmática una de las células, y otra partícula que puede tener la membrana plasmática de la otra célula. Esto es lo que sucede, por ejemplo, en el sistema inmunitario. Por otro lado, tenemos la comunicación parácrina. La comunicación parácrina es aquella en la cual la célula emisora no está tan cerquita de las células a las cuales le emite el mensaje, pero tampoco está tan lejos. Entonces, son células vecinas, ¿sí?, que se comunican entre sí, pero en las cuales no hay un contacto íntimo entre la célula emisora y la célula receptora. Dentro de esta comunicación parácrina tenemos un caso puntual que es el de la sinapsis, que se puede establecer entre una neurona y otra neurona, que es justamente lo que vamos a estudiar cuando veamos sistema nervioso, cómo hacen las neuronas para comunicarse entre sí, ¿sí? Entonces esa comunicación que se establece entre dos neuronas recibe el nombre de sinapsis. Ya después, más adelante, vamos a ver que existen sinapsis químicas y existen también sinapsis eléctricas. Después tenemos la comunicación endocrina, que la vamos a estudiar cuando veamos el sistema endocrino, que es una comunicación que se caracteriza porque tenemos una célula emisora que va a liberar una sustancia a la sangre, y esa sustancia va a viajar por sangre, ¿sí?, recibiendo el nombre de hormona, y va a actuar sobre células receptoras que se encuentran lejanas a esa célula que emitió
el estímulo. ¿Sí? Entonces esa comunicación se la conoce como, ¿sí?, comunicación endocrina. Y por último tenemos la comunicación neurocrina, que es una combinación entre una sinapsis química y una comunicación endocrina. Porque lo que tenemos es una célula emisora, que es una neurona, que lo que está haciendo es liberar un neurotransmisor a la sangre, pero como viaja por sangre recibe el nombre de hormona y va a llegar a otras células del cuerpo que se encuentran lejanas a esa neurona. Ahora bien, ¿cómo hacen las células receptoras para poder captar el estímulo que fue emitido por la célula emisora? Y bueno, para esto tenemos que tener en cuenta que todas las células tienen que tener receptores que sean capaces de poder reconocer a ese estímulo. Vamos a tener por un lado los receptores intracelulares que se encuentran adentro de la célula, ya sea en el citoplasma o en el núcleo, y vamos a tener a los receptores de membrana o extracelulares, que son receptores que se encuentran ubicados en la membrana plasmática de la célula. Entonces, vamos a arrancar con el primer tipo de receptores, que son los receptores intracelulares. Estos receptores se van a encontrar en el citoplasma de la célula o bien adentro del núcleo de esa célula, en el caso de que sea una célula eucariota, y va a servir para que la célula pueda reconocer sustancias hidrofóbicas o sustancias liposolubles. Si recordamos un poquito acerca de las primeras clases que tuvimos en biología, habíamos dicho que las sustancias hidrofóbicas o sustancias liposolubles son aquellas sustancias que pueden directamente atravesar la membrana plasmática por un mecanismo de transporte que es denominado difusión simple. Entonces, todas aquellas sustancias que nosotros habíamos visto que podían ingresar a la célula por difusión simple, van a ser reconocidas adentro de la célula, ¿sí?, por estos receptores que son receptores intracelulares y que se encuentran o bien en el citoplasma o bien en el núcleo. Estas sustancias, para llegar a la célula, tienen que viajar unidas a una proteína transportadora, siempre. ¿Por qué? Porque la sangre tiene entre sus componentes un 55% de líquido, ¿sí? O sea, del 100% que constituye la sangre, el 55% es líquido, que recibe el nombre de plasma, ¿sí? Y es principalmente agua. El agua, dijimos que es una sustancia que es polar. Por lo tanto, estas sustancias hidrofóbicas o liposolubles que al principio de la materia, allá cuando recién empezábamos las clases, habíamos visto que las sustancias hidrofóbicas o las sustancias liposolubles son sustancias no polares. Entonces, esto quiere decir que no pueden estar en contacto con el agua. Entonces, para poder superar ese obstáculo, estas sustancias liposolubles, hidrofóbicas o no polares van a llegar hasta la célula unidas a proteínas transportadoras. Una vez que llegaron a la célula receptora, ingresan directamente por un mecanismo de transporte que es la difusión simple, y una vez que están dentro de la célula, se van a unir entonces a esos receptores citoplasmáticos o receptores nucleares. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a actuar sobre el ADN estimulando o inhibiendo la transcripción, que ya sabemos es el proceso por el cual el ADN se transforma en ARN mensajero y me permite luego que este ARN mensajero se transforme en una proteína.
Por lo tanto, este tipo de receptores, que son los receptores intracelulares, me van a permitir a mí poder regular la síntesis de proteína, ya sea porque la van a estimular o porque la van a inhibir. El segundo grupo de receptores lo constituyen los receptores de membrana o receptores extracelulares, que son receptores que tenemos en la membrana plasmática, ¿sí? Esos receptores se van a utilizar para poder reconocer aquellas sustancias que son hidrofílicas. Recuerden que hidrofílica también es sinónimo de polar. Entonces, esas sustancias pueden viajar, ¿sí?, por la sangre sin estar unidas a proteínas transportadoras. Esto quiere decir que por la sangre viajan sueltas, viajan libres y llegan solitas hasta la célula. Una vez que llegan a la célula, van a ser reconocidas por estos receptores que se encuentran en la membrana plasmática de la célula receptora. Ahora, hay que tener en cuenta que dentro de estos tipos de receptores de membrana o extracelulares, vamos a tener, por un lado, los receptores que actúan como canales, permitiendo el pasaje de iones, y que por eso van a recibir el nombre de canales iónicos o receptores ionotrópicos. Y por otro lado, vamos a tener receptores que van a tener que sufrir cambios conformacionales y generar un montón de cambios dentro de la célula y que por lo tanto vamos a llamar receptores metabotrópicos. Bueno, vamos a ver un poquito de qué se trata esto de los receptores ionotrópicos y de los receptores metabotrópicos, estos nombres que parecen tan difíciles. Bueno, primero tenemos que tener en cuenta que son proteínas integrales de membrana, tanto un receptor metabotrópico como un receptor ionotrópico, o también llamado canal iónico, es una proteína integral de membrana y cualquiera de los dos receptores me va a servir a mí para poder reconocer moléculas hidrofílicas, moléculas polares, ¿sí?, que no pueden ingresar directamente a la célula por difusión simple y por esa razón van a tener que ser reconocidas por este tipo de receptores. ¿Cuál va a ser la diferencia entonces entre un receptor metabotrópico y un canal iónico o receptor ionotrópico? Bueno, el receptor metabotrópico va a dar una respuesta que es un poquitito más lenta, porque fíjense en que una vez que reconoce al estímulo, ahora lo que va a tener es que generar cambios dentro de la célula, por ejemplo, hacer que estas dos subunidades se unan, ¿sí? Y eso le puede llevar un poquito más de tiempo. En cambio, un receptor ionotrópico, o también llamado canal iónico, es un receptor que, cuando reconoce al estímulo, se abre y permite el ingreso de un ion. Por lo tanto, la respuesta es muchísimo más rápida. Dentro de los receptores metabotrópicos vamos a tener dos tipos de receptores metabotrópicos, que esto va a depender más que nada de cuál es esta sustancia que está reconociendo como estímulo. Entonces vamos a tener a los receptores metabotrópicos de tirosina quinasa y vamos a tener a los receptores metabotrópicos acoplados a proteína G. En el primer caso, lo que van a hacer es reconocer a la insulina y a los factores de crecimiento. Esto quiere decir que el receptor metabotrópico de tirosina quinasa es un receptor que me sirve solamente para reconocer a esta pelotita violeta, cuando esa pelotita violeta es la insulina o es el factor de crecimiento. En cambio, los receptores metabotrópicos acoplados a proteína G me van a servir para reconocer el resto
de las moléculas hidrofílicas que quieran estimular a una célula. Bueno chicos, eso es todo por hoy. Nos vemos entonces la próxima clase.